o participantes a esta jornada la asistencia. Como anunciamos hace varias semanas, desde la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial hemos organizado diversas actuaciones en relación con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal propuesta por el Ministerio de Justicia, cuyo anteproyecto se aprobó recientemente el 24 de noviembre de 2020. Además de una encuesta donde se plantean varias cuestiones cruciales para conocer la opinión de diversos colectivos, jueces, fiscales, abogados y académicos sobre esta reforma, como conocéis, hemos organizado varias jornadas virtuales en las que estamos contando con diversos expertos y colectivos. La primera de ellas fue el pasado 8 de abril, que contamos con la intervención del magistrado don Eloy Velasco y del fiscal Salvador Biada. Y hoy pues, contamos también con la participación de colectivos, de representantes de asociaciones judiciales, de fiscales y del sector del ámbito académico. Con las aportaciones de estas jornadas y las que recibamos en el email de la plataforma, pues vamos a elaborar un informe que vamos a ofrecer a los grupos parlamentarios con vistas a los debates que se van a celebrar en el Congreso. Como sabéis, el objeto de todas estas actuaciones es abrir un proceso de concienciación colectiva sobre la importancia de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que está en curso, porque está en juego el respeto en las garantías procesales y también a los derechos de los ciudadanos. Sin más, reiterando el agradecimiento a todos por la participación en esta y otras actuaciones de la plataforma, voy a empezar a dar la palabra a los distintos ponentes. En primer lugar, nos acompaña don Fernando de la Fuente Unrubia, que es viceportavoz de la Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia. Os quería preguntar en primer lugar sobre cuáles son la impresión general que tenéis cada uno de vuestros colectivos en representación de los que actuáis sobre esta reforma, sobre el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal. Bien, pues buenas tardes y muchas gracias a la plataforma por invitarnos para poder participar en este debate que es muy interesante y además de necesario que los operadores jurídicos podamos intervenir dando nuestra opinión sobre la base además del trabajo diario que tanto jueces como fiscales y otros operadores pues realizamos en el ámbito de los tribunales. Seguro que nuestra experiencia pues puede ayudar a mejorar el texto definitivo si finalmente se aprueba, cosa que esperemos que sí, porque bueno, hemos de recordar que estamos trabajando con una ley de enjuiciamiento criminal pues que tiene ya más de 2 siglos, con que ha sufrido múltiples reformas. Al final no es un texto original, sino que es un texto con múltiples adiciones, supresiones y, en definitiva, al final acaba perdiendo un cierto sentido sistemático y un cierto sentido funcional en atención a la sociedad del siglo, una sociedad del siglo XXI y, por tanto, el que finalmente pueda aprobarse una nueva ley de enjuiciamiento criminal, desde luego nos merece una valoración positiva. El texto que se ha presentado por parte del Ministerio nos parece un buen punto de partida. Seguramente hay muchas cuestiones que puedan perfilarse y mejorarse, pero así en una primera aproximación, pues desde luego parece que es un texto que estaba muy bien estructurado en cuanto a la sistemática, es decir, hay cuestiones que pueden mejorarse, insisto, pero está muy bien diferenciados cuáles son los principios generales del proceso penal, las medidas cautelares, los aspectos relativos al juicio oral, en fin, es de fácil lectura. Insisto, podremos estar de acuerdo cómo se tramiten algunas cuestiones. Las injerencias, por ejemplo, en derechos fundamentales también están reguladas de una manera muy, muy precisa, pero por lo menos yo en una primera aproximación destacaría esa facilidad sistemática que tiene el anteproyecto. Luego, claro, es un anteproyecto muy rupturista, infinitamente rupturista, ¿no? Porque incorpora, entre otras cosas, como cuestión fundamental y básica, que es una ruptura de nuestro sistema tradicional, la investigación por parte del fiscal, ¿no? Es verdad que en nuestro entorno europeo es el modelo de investigación que es el prototipo y, por tanto, quizá tenemos que un poco mirar a nuestros modelos europeos con nuestra propia idiosincrasia, pero bueno, es un cambio muy importante. El propio anteproyecto dice
analiza la figura de la Fiscalía Europea, ¿no? Es decir, parece un poco que tiene poco sentido que si nosotros como país, como ordenamiento jurídico europeo, nos encontramos dentro de una figura como es la de la Fiscalía Europea, luego tengamos un sistema que no acabe encajando con esos principios europeos de investigación. Bueno, ha sido una primera aproximación. Insisto que como todo anteproyecto está sujeto a múltiples sugerencias y probablemente pues, a modelos más eficaces o al menos aspectos más discutibles. Pero como punto de partida está claro que tenemos que iniciar esta fase. Llevamos ya muchos años hablando de la nueva ley de enjuiciamiento criminal y nunca ha echado a andar, siempre se ha quedado en un cajón y bueno, pues dada la situación en la que vivimos, tan brusca y tan complicada en la Administración de Justicia con motivo de la pandemia, donde hemos tenido que cambiar tantas cosas, a lo mejor es un buen momento para aprovechar la inercia y poder hacer estos cambios. Ya por último, sí que una cuestión que consideramos relevante es que si se va a ir a un modelo, como parece que se quiere ir, de tribunales de instancia, el que la propia ley de enjuiciamiento criminal ya anticipe su encuadramiento dentro de esa nueva estructura judicial, pues es algo positivo. Es decir, no tendría ningún sentido una ley de enjuiciamiento criminal que al final no pudiera aplicarse de una manera efectiva porque el modelo sobre el cual está creada o pensada no va a obedecer a la realidad. Entonces tiene que ir un poco todo coordinado en ese sentido. Los tribunales de instancia es algo muy importante igualmente, que supone una ruptura respecto a nuestro sistema de estructura judicial y por tanto la ley de enjuiciamiento criminal debe acompasarse a esos cambios que se quieran hacer. No es una empresa fácil, es difícil, pero yo creo que aquí la responsabilidad de todos los colectivos jurídicos es importante para contribuir a que tengamos un proceso penal moderno y bueno, pues al final pues, con el que todos nos sintamos relativamente a gusto, sabiendo que habrá cosas que nos gusten más, otras menos, pero que por lo menos sea un marco moderno que nos sirva de plataforma para muchos años pues poder tener esas herramientas que nos ayuden en el día a día. Muy bien, muchas gracias, Fernando. María Alemán, que magistrada de Pamplona y que interviene en representación de Foro Judicial Independiente. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Como decías, efectivamente intervengo en representación de Foro. Somos un grupo los que hemos hecho un informe en relación con el anteproyecto de la ley de enjuiciamiento criminal. Entonces, las pautas, dado además la imposibilidad espacial y temporal de hacer un análisis conjunto de toda la reforma, pues me voy a centrar en determinados aspectos. Es cierto, como planteaba el compañero de Juezas y Jueces para la Democracia, que supone un avance en el sentido de que tenemos una ley de enjuiciamiento criminal que es decimonónica y que precisa de una modificación evidente. Ahora bien, en determinados aspectos de la actual estamos bastante satisfechos, perdón, del anteproyecto me refiero. Estamos satisfechos en el sentido de que afronta regulaciones que consideramos que son necesarias, que además incorpora determinados aspectos, por ejemplo, de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ya están consolidados y que quedan de esta forma incorporados a la legislación, pero en otros aspectos entendemos que incluso el espíritu del articulado necesitaría de una depuración bastante clara, porque en primer lugar lo que a nosotros nos ha llamado poderosamente la atención es la postura en la que queda la víctima a lo largo de toda la ley de enjuiciamiento, de todo el anteproyecto que se plantea de noviembre de 2020. En primer lugar, porque entendemos que es un retraso respecto al Estatuto de las Víctimas en muchos de los aspectos que realiza. No me voy a extender, pero es que, por ejemplo, resulta poderosamente llamativo que ni siquiera prevé que se le notifique la sentencia a la víctima, cosa que en el Estatuto sí que se prevé. Y como esto, múltiples otras previsiones que durante todo el articulado omite a la víctima o directamente la deja de lado. En este sentido, llama la atención que es que incluso cuando estamos hablando, por ejemplo, de sentencias o cuestiones relativas a personas con incapacidad, limita también la actuación de la acusación particular como mero actor civil. No podrá plantear la víctima ni siquiera un alejamiento o algún otro tipo de medida en su aras de protección. Es algo que está durante todo el articulado de la ley y que nos ha sorprendido negativamente. Otro aspecto que entendemos que en los principios generales debería ser susceptible de una nueva lectura es la referencia, por ejemplo, en los artículos 4, 5 y el artículo 20
a la prohibición de las torturas, tratos inhumanos o degradantes. Somos conscientes, y en concreto Emilio, mi compañero y yo, pues bueno, somos magistrados de lo penal en Pamplona. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado sentencias porque no se ha procedido, no entiendo que no se ha procedido a la investigación de las torturas denunciadas, pero de ahí a que en un texto con una ley de enjuiciamiento criminal se recuerde que están prohibidas las torturas y tratos inhumanos o degradantes, que son un delito, y que las pruebas obtenidas a raíz de esas conductas no son susceptibles de valoración, pues también nos ha llamado poderosamente la atención. Entendemos positivo, por ejemplo, que se plantee el legislador la regulación de la acusación popular, por ejemplo, dentro de los aspectos positivos, pero lo que no entendemos es cuál es el criterio para el catálogo de delitos que se recogen como aquellos susceptibles de intervención de la acusación popular. La exposición de motivos no lo explica y directamente pues, no sé cuál es la justificación de por qué unos tipos sí y otros no, dentro incluso de, en fin, de delitos que son de la misma naturaleza. Por lo que respecta a la incorporación de la jurisprudencia sentada del Tribunal Supremo, nos parece, como he dicho antes, una incorporación muy acertada con carácter general, pero en determinados puntos también corre el legislador el riesgo de intervenir o restringir la libertad de enjuiciamiento de los tribunales a la hora, por ejemplo, de tasar qué pruebas llevan necesariamente al sobreseimiento de una causa o qué pruebas llevan necesariamente al dictado de una sentencia absolutoria. Supone constreñir la realidad a algo que en la práctica diaria de los juzgados pues no es lo que sucede, porque no se puede limitar de semejante manera la realidad. En lo que respecta a la instrucción al Ministerio Fiscal, y sabiendo que es el proyecto estrella que orienta todo el anteproyecto y que, como decía antes el compañero, ciertamente se fundamenta en la existencia de esa Fiscalía Europea, señalar que, por lo menos personalmente, y ahora doy mi opinión personal, entiendo que es acertado que la Fiscalía asuma la instrucción de la causa. Creo que es correcto, los países del entorno lo hacen y además quien va a llevar a juicio una acusación no es en absoluto descabellado que sea el que ha dirigido esa investigación y se ha hecho con la prueba que quiere hacer valer en juicio. Ahora bien, eso requiere una legislación exhaustiva, muy cuidadosa, hay que hacer las cosas bien y quiero que quede claro que no desconfío en absoluto de los compañeros fiscales con los que trabajo maravillosamente bien, sino sí del espíritu de la norma, que hay varios puntos que nos resultan un poco preocupantes. Hay dos esencialmente. Uno, la referencia constante al próximo estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, que todavía no existe, entonces hagan ellos las leyes y yo ya hago los reglamentos, porque se refiere a una futura reforma. Sí, dime. Sí, es que se oye un ruido. Sí, no sé si es Silvia, puede ser. Ya está. Estoy pues difiere a posteriori, sí, creo que ya está, ¿no? No lo oigo yo ya, no sé. Ahora. Gracias, disculpa. Pues difiero a posteriori regulaciones, cuestiones esenciales. Entonces, entendemos que sin una previsión del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en paralelo, esto es una norma en blanco, porque es una constante referencia a algo que a día de hoy no existe. Y entendemos además que si el fiscal instruye, los fiscales que asuman esa función deben ser inamovibles y deben ser independientes. Entonces nos resulta, por ejemplo, poderosamente llamativa una suerte de cláusula de escape que se regula en el artículo 94.5 del anteproyecto, que dice, y lo leo literalmente porque nos ha preocupado sobremanera, que en virtud de los principios de unidad orgánica y unidad de actuación, cualquier otro órgano o miembro del Ministerio Fiscal distinto de los señalados en este artículo y establece los criterios para las competencias de los fiscales que van a instruir, podrá hacerse cargo de la investigación desde su inicio o en cualquier momento posterior mediante designación del superior jerárquico que corresponda en los términos y con los requisitos previstos en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Es decir, un superior jerárquico al inicio o en cualquier momento de la investigación puede retirar al fiscal que está llevando a cabo la misma y adjudicársela a otro, tan solo según el artículo 98, haciéndolo constar en el procedimiento, que es una cosa sorprendente. Esto entraremos, supongo, más adelante. Sí, pero luego te comentaremos un poco sobre el tema de la movilidad. El fondo de la idea es correcto, la forma de la articulación nos ha llamado la atención sobremanera. Por lo que respecta a la ejecución penal, entendemos muy acertado que se afronte una regulación, porque es necesaria, porque realmente estamos trabajando pues, con flecos, unas cosas por un lado, otras cosas por otro, y es imprescindible llevar a cabo una ejecución penal y lo valoramos positivamente en la regulación, pero entendemos que hay también dos aspectos que deberían reconsiderarse. Por un lado,
que llega a aspectos en los que solicita una motivación adicional, una motivación reforzada para la adopción de decisiones continuadas durante la ejecución de una pena, cuando lo cierto es que ya estamos ejecutando una sentencia que debe ejecutarse en sus propios términos y que, por tanto, pues en fin, es como una justificación constante sobre aquello que se está cumpliendo. Y en segundo lugar, que creemos que aquí el legislador, y con todos mis respetos, peca de desconocimiento de la práctica ordinaria de los juzgados, porque prevé comparecencias hasta el infinito. Entonces, desde la comparecencia en la fase preliminar hasta comparecencias posteriores, las hay para todos los gustos, al inicio de la ejecución, las hay para resolver sobre la suspensión, sobre la revocación, sobre la remisión. O sea, yo creo que desconoce, o no sé, es sorprendente, por un lado, que los clientes, y lo digo con todos mis respetos, que tenemos tanto fiscales como jueces como abogados, en el ámbito de una ejecución penal no son precisamente los más dados a acudir cuando se les llama para cualquier cosa, y plantea una dificultad muy seria sobre cuáles son las consecuencias si ese particular no viene cuando le has citado. En segundo lugar, olvida por completo la figura del procurador, que sigue existiendo en la ejecución penal, pero realmente, visto lo visto, no se sabe muy bien para qué. Y en tercer lugar, yo creo que es irreal en el sentido de que requiere de una serie de personal y de medios que ni la memoria económica prevé ni valora por ninguna esquina, en el sentido de que, y atendiendo a un ejemplo que ponía mi compañero Emilio, en un juzgado con 400 procedimientos abreviados de entrada y 700 ejecutorias, ya a día de hoy hacemos 400 señalamientos anuales. A partir de ahora habrá que hacer una fase preliminar en esos abreviados, ya son 800. Luego, con sentencias condenatorias 250, 300, una comparecencia por cada ejecutoria al inicio. Y a partir de ahí, si hay que resolver una suspensión, una revocación, una remisión. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? ¿Dónde lo hacemos? ¿Cómo citamos? ¿Cómo van a manejar sus agendas los jueces, los fiscales, los letrados? Es, pues muy bien, el papel aguanta todo, pero la realidad de los juzgados es difícilmente subsumible en esos términos. Para nosotros, pues sí, es un éxito el afrontar una regulación de estas características, pero entendemos que omite lo que es la realidad. Y terminando de momento, apuntando un poco a lo que has dicho tú con anterioridad, esto se ha convertido en una ley de enjuiciamiento criminal, es un anteproyecto isla, que le llamo yo, porque es lo único que se prevé reformar. Entonces, ¿qué pasa con la Ley Orgánica del Poder Judicial? ¿Qué pasa con la Ley de Demarcación y Planta Judicial? ¿Con el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal? Porque la previsión de que en 3 años desde la entrada, desde la publicación de esa ley, el Gobierno, la Ley de Demarcación y Planta y la Ley Orgánica del Poder Judicial las promoverá su modificación, eso es un brindis al sol. Tanto es así que su disposición final primera creo que prevé que si cuando entra en vigor la Ley de Enjuiciamiento Criminal no ha habido modificaciones adecuadas en los órganos de justicia, nos tendremos que hacer una suerte de readaptación aplicando la regulación de la Ley Orgánica del Poder Judicial a la previsión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal si deviene en ley. Y eso es imposible porque ahora no existen ni secciones de enjuiciamiento, ni secciones de ejecución, ni el juez de garantías. O sea, no sé, yo creo que la propia norma prevé que va a existir una seria dificultad a la hora de llevar a cabo esa modificación. Comparto con el compañero que es muy ambiciosa la modificación, pero creo que hay que abordarla desde todos los ámbitos, no quedarnos exclusivamente en el ámbito de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Muchas gracias, María. Luego entraremos sobre alguno de los puntos que has tocado. Sí. Silvia López Hueto es secretaria de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. A ver si se oye bien porque había un ruido de fondo y creo que es de ella. David, ¿le enciendes? ¿Sí? ¿Se me oye? Sí, lo que pasa es que se te oye de fondo, se te oye un ruido. Ay, pues estoy sola. El perro... Prueba a ver. ¿Silvia? Silvia, llevas el micrófono desactivado, Silvia. Ahora, ya. Ahora. Uh-huh. Esto de las tecnologías. Es mi campo. ¿Qué tal, Silvia? Pues nada, que me he incorporado quizás un poquito tarde o según inicia la reunión. Nada, estábamos comentando un poco sobre... Me ha parecido súper interesante todo. Sí. La impresión general sobre el anteproyecto de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal
y ha tratado tanto el representante de Jueces para la Democracia como la de Foro Judicial. Muy bien, o sea, con como Foro fiscal, no puedo... Como fiscal, como fiscal, bueno, y como operador jurídico, siempre coincide con Foro, no puede ser de otra manera. Pero bueno, en fin, que yo creo que tenemos que tener en cuenta que la ley orgánica, la ley del jurado, me encanta, me chifla, o sea, es una ley romántica, bonita, romántica. Nos vamos a enfrentar a lo mismo, es una ley idealista. Como fiscal, el papel de instructor del fiscal, pues bueno, que nos den muchísimo tiempo, muchísimos medios, pero esto es poner la casa por las ventanas o lo que queráis, o sea, desmoronar absolutamente todo. Si algo funciona, que yo creo que por muy críticos que seamos, y es necesario en la vida ser crítico, las cosas funcionan bien. Igual estéis hablando con una fiscal que no considera que la instrucción pura y dura la deba de llevar el fiscal, sino que creo que está muy bien que la lleve una persona neutral, como es el juez instructor, porque es que nos van a convertir en juez y parte. O sea, yo reconozco que en mis escritos de calificación provisional, si hay algún testigo que no me interesa, no le cito. Ya le cito a la defensa. ¿En qué situación vamos a estar? Es una ley para mí muy cruzada, romántica, bonita, que intenta el consenso, pero ya veremos. Yo, personalmente, no me lo creo. Entre el papel que tenemos el fiscal, que como decía la representante de Foros, tiene otra razón del mundo. O sea, es que no hay que reformar el estatuto del Ministerio Fiscal, es que hay que crear un estatuto nuevo del Ministerio Fiscal. O sea, no somos independientes, tenemos un problema de sumisión jerárquica, van a interceder en la investigación. En fin, que no lo veo. Muy bien, muy clara. Bueno, y ahora, como académico, el profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad de Castilla-La Mancha, don Javier Becina Cifuentes. ¿Cuál es su impresión sobre la reforma sobre el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal? Gracias. ¿Se me escucha bien? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, lo primero, porque es obligado hacerlo además y tengo un placer enorme de estar aquí con todos vosotros, es pues agradecer a la plataforma y más concretamente pues a Jesús Villegas que haya tenido la amabilidad de invitarme. Lo segundo que decir es que yo lamentablemente no represento nada más que a mí mismo, ¿no? Suficiente. Digamos que sobre este tema la cátedra pues está dividida, lo ha estado siempre. Es un tema que llevamos tratándolo desde los años 80 aproximadamente. Al principio era muy minoritario el sector que defendía transmitir o pasar la función instructora al fiscal y convertirlo en director de la investigación. Y aparentemente, y no sé muy bien cómo, pero políticamente, pues se ha convertido, yo creo, en mayoritaria, ¿no? No es mi caso. Quiero decir que yo sigo pensando, lo he pensado siempre, que la instrucción, tal y como la concibo yo que debe de ser, pues debe de seguir siendo hoy por hoy potestad exclusiva del juez de instrucción. Bien, yo creo que ese se centra el tema estrella y por lo tanto es el que me voy a limitar, ¿no? Por lo menos en esta primera intervención. Bien, yo creo que, vaya por delante, mi felicitación a todos los magistrados, a todos los operadores jurídicos, incluidos catedráticos, que han intervenido en la elaboración pues, de este anteproyecto, ¿no? Igual que lo hicieron en el 2011 o igual que lo hicieron con el del 2013. Creo que técnicamente los tres son muy buenos. Es decir, hay algunas cosas que no coincido, pero técnicamente es prácticamente irreprochable. Quiero decir que es muy bueno. Pero yo lo que niego es la premisa mayor, ¿no? Niego la mayor, niego la necesidad. Creo que es inoportuno, en primer lugar, no es el momento. Creo que además no es necesario, es innecesario el cambio de modelo y además considero que es hoy por hoy gravemente inconveniente. Es contraproducente el cambio de modelo. Por tanto, me muestro totalmente en contra. Ahora podría decir por qué es inoportuno, por qué es inconveniente y por qué creo que, bueno, pues puede traer más penas que glorias. Yo creo que es inoportuno en este momento
porque estamos en una crisis, no solo una crisis sanitaria, una crisis económica, es una crisis de la justicia. La justicia siempre ha estado un poco en crisis, ¿no? Pero en este momento yo creo que o considero que, en fin, que el nivel exponencial de crisis es demasiado elevado, ¿no? Como para no tomárselo en serio. Creo que el problema principal y prioritario no es ahora cargarnos o acabar con la figura del juez instructor, que acabar con 1.600 jueces instructores, una figura que ha demostrado, creo, una gran profesionalidad, ha demostrado, por lo menos desde el año 88, pues estar en su sitio, demostrar que una independencia absoluta del poder. Creo que la figura del juez instructor es enemiga del político. Creo que el juez al que más teme el político es al juez instructor, porque ha demostrado su independencia, y estar a la altura también en los casos de corrupción, muchísimos que ha habido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que su actuación es irreprochable. Es decir, antes del año 88, de la reforma y la sentencia del Tribunal Constitucional, sabemos que había un problema ahí de constitucionalidad, pero a partir de entonces yo creo que lleva 30 años siendo indiscutible una figura central en el proceso penal, y creo que no se puede tachar ni de juez inquisidor, ni de juez poco garante con los derechos fundamentales, sino todo lo contrario. Por lo tanto, yo creo que es inoportuno. Yo creo que lo que es prioritario antes de nada, y antes incluso de plantearse este tema, es acabar con el cáncer de la politización de la justicia. Creo que si no acabamos ni abordamos antes eso, es tontería pues plantearse un tema tan profundo como este, ¿no? Como el cambio de modelo, el cambio de paradigma. Creo que en un momento donde está en crisis el Ministerio Fiscal, la independencia del Ministerio Fiscal, está en boca de todos. Creo que está en boca de todos la falta de independencia del Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, del Poder Judicial y, por tanto, sobre todo, de la cúpula del Poder Judicial, que es nombrada, como sabemos todos, discrecionalmente por los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, cuando eso está en boca de todos, cuando lo que está en boca es la independencia del Ministerio Fiscal, la independencia del Poder Judicial, por lo menos de la cúpula del Poder Judicial, no intentar solventar ese problema antes de abordar una reforma donde además vamos a cambiar a un juez de instrucción independiente por un fiscal que no lo es y que por lo menos hay una tacha, digamos, una sospecha de dependencia o de falta de independencia, sobre todo con el nombramiento politizado del fiscal general del Estado. Creo que, por tanto, es inoportuno. Hay que abordar, yo creo, otros problemas antes. Hay que abordar cómo solucionamos el nombramiento o la designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, cómo abordamos el nombramiento o las funciones del fiscal general del Estado con una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Creo que hay que abordar también otro tema fundamental, que son los aforados. Creo que abordar el problema del proceso penal sin plantearse el tema del aforamiento creo que es absolutamente ridículo. Creo también que hay que abordar el tema de cómo son nombrados la cúpula, como he dicho antes, del Poder Judicial, que actualmente son discrecionales, y esta plataforma ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones pues que no siempre sale elegido el que más méritos y capacidad tiene o demuestra tener, y por lo tanto ese es un problema serio, es un problema que yo creo que hay que abordarlo como prioridad. Y también creo que hay que abordar el tema de la figura de la acusación particular y de la potenciación, creo que es un error no potenciarlo, de la acusación popular. En definitiva, creo que lo que hay que intentar es acabar con esa que yo llamo círculo de inmunidad, es decir, un círculo de inmunidad legal que tiende al final y a la postre, o por lo menos eso persigue el político, pues a acabar con la inmunidad o si no la impunidad del poder político o del poder quizá económico que va muchas veces ligado al mismo, y por lo tanto es un problema ese serio que hay que abordar ya, antes de cualquier otra reforma. Bien, y por lo tanto es inoportuno, no es el momento, no toca. Vale. Lo segundo es que creo que es además innecesario. Creo que ese cambio de modelo no es necesario en estos momentos. Creo que la figura, como he dicho antes, de juez de instrucción no está en duda. Creo que aunque la exposición de motivos del anteproyecto pues ponga en duda el principio acusatorio del proceso penal actual con la figura del juez de instrucción y quiera tachar al juez de instrucción de un juez inquisidor, pues en realidad nada más alejado de la realidad. Yo creo que, y es así, que primero ni la Constitución exige el cambio de modelo,
ni tampoco, aunque muchos empeñen en ello, el anteproyecto, la exposición de motivos, tampoco el derecho europeo, no lo exige, solo exige esa Fiscalía Europea para aquellos delitos que tengan que ver con delitos económicos que puedan poner en peligro, ¿no?, la financiación de la Unión Europea, bien, pero solo en ese limitado ámbito objetivo, y por lo tanto la prueba la tenemos en que hay otro anteproyecto, ahora ya tramitándose como proyecto de ley, que regula ese proceso penal con la figura, compatibilizándolo con la figura del juez instructor. Es decir, que es difícil, sí, pero es que se puede hacer, sí, igual que actualmente pues tenemos también el proceso de menores, que rige con otro modelo de un fiscal investigador que es plenamente compatible con el que tenemos en el proceso penal de mayores, ¿no?, con el juez de instrucción. Por lo tanto, creo que esa figura del juez de instrucción no hay que ponerla en duda. Creo que llevamos 30 años, desde el año 1988, como he dicho, con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, considerándolo un juez imparcial. Es el juez ordinario predeterminado por la ley y, por lo tanto, ninguna tacha de inquisidor o ninguna tacha de inconstitucionalidad. Por lo tanto, creo que no es necesario. Ahora bien, si lo que se pretende con la reforma es, digamos, dotar la instrucción de más, o de una vigencia mayor, si se quiere, del principio acusatorio, aunque no tiene nada que ver con el principio acusatorio lo que voy a decir, pero bueno, normalmente cuando alguien quiere reformar algo siempre lo tacha de que busca fomentar o garantizar el principio acusatorio, aunque no sepa definir lo que es el principio acusatorio. Bien, quiero decir que si lo que pretende es sustraer del actual juez de instrucción funciones como las medidas cautelares, personales sobre todo, pero también las reales, en la fase instructora, o el juicio de acusación, es decir, el conocimiento o la intervención en la fase intermedia, pues muy bien, no pasa nada. A mí me parece incluso bueno y sería provechoso. Pero para eso no hace falta sustituir al juez de instrucción por un fiscal investigador, sino que hace simplemente falta hacer lo que se ha hecho, que es introducir el juez de garantías o un juez de la audiencia preliminar, es decir, una cosa, uno o los dos, ¿no?, incluso. Por lo tanto, que hubiera 3 jueces. El juez instructor dedicado a la investigación, un juez de medidas cautelares y tutela de derechos fundamentales y otro juez que deba intervenir en la fase intermedia, ¿no?, en la audiencia preliminar. Muy bien. Por lo tanto, aunque se diga, aunque se pretenda o se quiera hacer ver que el fiscal es algo esencial para acabar con un juez que es inquisidor, pues ese fomento del principio acusatorio se podría conseguir de otra manera, sin necesidad de acabar con el juez de instrucción. Por lo tanto, es inconveniente. Y luego, creo que es también contraproducente, o que puede llegar a ser contraproducente, porque a diferencia de lo que le pasa al juez de instructor, que es plenamente constitucional, no hay ningún precepto de la Constitución que exija acabar con el juez de instrucción. Sin embargo, al fiscal investigador sí que tiene, digamos, serios problemas, o puede tenerlos desde el punto de vista de algunos principios o derechos constitucionales. Digamos, el primero de ellos, voy a enumerar algunos muy brevemente. El primero de ellos es el principio de exclusividad, es decir, para otorgarle la instrucción al Ministerio Fiscal hay que partir de que la instrucción, de que esa investigación no es contraria al principio de exclusividad jurisdiccional en sentido positivo y, por lo tanto, que esa fase es una fase administrativa. Bueno, eso es un postulado que se asume muchas veces acríticamente y que hay que poner en tela de juicio, porque puede haber determinadas actuaciones que efectivamente sean o estén en juego, que podemos luego entrar en ellas, pues o sean propias o se ejerza en ellas, si queremos decirlo así, la potestad jurisdiccional. Luego también está en juego el principio de igualdad, ¿no? El principio de igualdad de partes, es decir, otorgar el Ministerio Fiscal es una parte más. Y otorgarle una parte o dotarle de una investigación reglada y de asumir la dirección de la investigación, que queramos o no, el fiscal lo que va a hacer, lo que va a tender a hacer es a investigar para poder fundamentar su acusación, no la defensa, su acusación. Bien. Por lo tanto, la igualdad de partes también veo que puede estar comprometida y por lo tanto hay que ser muy cautelosos para garantizarla. Y, bueno, acabar también, como se quiere o se pretende, o disminuir enormemente, por lo menos en esta primera fase, pero una vez que se empieza ya no se acaba. Es decir, la importancia, el juego de la acusación popular, etcétera, pues también puede comprometer el 24.1 de la Constitución, entre otros preceptos, ¿no? Por lo tanto, quiero decir que mientras que defiende el fiscal investigador, tiene que justificar
por qué no se vulneran todos estos preceptos y derechos fundamentales. Lo que sí está claro, el que juez de instrucción que tenemos es plenamente constitucional, absolutamente constitucional. No puede haber duda alguna. Se puede hacer más garante del principio acusatorio, bien, pero no es inconstitucional. Y por lo tanto, con esa independencia o falta de independencia, mejor dicho, del fiscal general del Estado y, queramos o no, la jerarquización que existe sin reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, creo que sería un gran inconveniente, sobre todo por la sospecha de dependencia, de imparcialidad, o de falta de imparcialidad, mejor dicho, que podría tener pues el fiscal investigador, ¿no? Digamos que las apariencias, como sabemos, en virtud del derecho al juicio imparcial, son muy importantes en el proceso penal, fundamentalmente, y esa apariencia de parcialidad es la que está en boca de todos. Quiero decir, en todos los españoles tenemos ahora mismo un sesgo en contra del Ministerio Fiscal, no porque creamos que los fiscales son peores que los jueces o son menos profesionales, no ponemos en duda, o yo no pongo en duda absolutamente nada la capacidad y profesionalidad de cualquier fiscal. Lo que sí pongo en duda es que el sistema, tal y como está estructurado el Ministerio Fiscal, pues hace que se genere sobre él una sospecha de parcialidad que hay que acabar con ella antes de cambiar de modelo. Y eso, digamos que para esta introducción es lo que yo tendría que decir. Muy bien, Perdona que muchas me haya gracias. extendido, pero... Esto va ligado además a la siguiente pregunta que quería haceros al resto de los ponentes. En primer lugar, Fernando, si consideráis relevante, ¿quién debe dirigir la investigación criminal? O sea, si es el juez, si es un fiscal, si es un órgano mixto, o si es más relevante cómo se investigue. O sea, que ese órgano, ya sea juez, fiscal, órgano mixto, que se encarga, la figura que se encargue de la investigación criminal, es más relevante quién o cómo se encargue, que sea independiente e imparcial. En segundo lugar, si de atribuirse a los fiscales la instrucción, ¿consideráis imprescindible que se modifique el estatuto orgánico? Ligado también un poco a lo que comentaba Silvia y María, y si el hecho de atribuirlo al Ministerio Fiscal exigiría cambios en el funcionamiento de la Fiscalía. Un poco en relación a lo que apuntaba María, de la posibilidad de que el problema con el artículo 98, de que los superiores jerárquicos puedan atribuir o modificar el reparto de asuntos, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que respecto a la primera cuestión, un poco ambas cosas, ¿no? Es decir, la investigación por parte del Ministerio Fiscal, si está bien organizada, no es una mala solución. Eso no significa que la instrucción por parte de un juez sea criticable o vayamos al sistema de instrucción por el fiscal porque la investigación por parte de los jueces pues no haya sido correcta o sea criticable en todos los sentidos. Más bien al contrario, estoy con el profesor en el sentido de que ha funcionado bien y es un buen sistema. Lo que pasa es que al final tenemos que tener una perspectiva o internacional o mirarnos desde los Pirineos para abajo. Y entonces, si creemos que nuestro sistema es absoluto y que no tenemos que integrarnos dentro de un sistema europeo, pues entonces es verdad que podemos continuar con el mismo sistema y no implicaría demasiadas cuestiones. Pero realmente es lo que estamos hablando, es decir, nos estamos integrando con una Fiscalía Europea que va a tener, porque así lo ha previsto que España pueda tener funcionalidad, puede tener esa labor de investigación, con lo cual se pueden dar dos modelos en España, que para ciertos delitos a nivel europeo puede investigar el fiscal y para los delitos nacionales tenga que seguir el juez instructor. Parece que esa disfunción, esa bicefalia no tiene mucho sentido. Entonces yo creo que es un momento en donde tenemos que decidir hacia qué modelo queremos ir. El cómo se investigue, claro que es fundamental. Tiene que haber una serie de contrapesos que de alguna manera la ley prevé. Ahora, que se puedan mejorar esos contrapesos, que se puedan discutir cómo es la figura del juez de garantías, cómo su participación mayor o menor en el procedimiento, más incluso que la que se prevé en la ley, bueno, pues eso yo creo que son aspectos técnicos que se puedan discutir, pero que tiene que haber un cierto contrapeso y unas ciertas cuestiones siempre sometidas a la independencia del juez, que no mira por ninguna de las partes, sino por la garantía de los derechos constitucionales, pues yo creo que es algo que es bueno y además que es un modelo que no es nuevo, que la ley de enjuiciamiento criminal no está estableciendo un modelo que no se haya implementado en otros países de nuestro entorno.
estamos haciendo aquí algo absolutamente extravagante o extraño, sino se está teniendo en cuenta el derecho comparado, ¿no?, sobre este particular. Entonces, el procedimiento es un procedimiento que puede mejorarse y la implementación del juez de garantías o de varios jueces de garantías que puedan intervenir en algún determinado momento dentro de incluso del propio tribunal de instancia, si al final se genera, yo creo que es algo correcto. Es verdad que en eso sí que estoy con los compañeros, una de las cuestiones que socialmente, pero también a los propios fiscales y a los jueces nos despierta inquietud, es la autonomía del Ministerio Fiscal. Es decir, conforme al estatuto actual, estoy con la compañera, no es muy viable que el Ministerio Fiscal afronte la investigación. Evidentemente, cada fiscal es absolutamente autónomo en sus decisiones y en la forma que investiga, pero están sometidos al principio de jerarquía. En definitiva, siempre va a haber un fiscal jefe que tenga que visar una calificación, que tenga que visar una investigación y al final tenga la potestad de decir si se investiga o no se investiga. Es verdad que actualmente los fiscales, conforme a su estatuto, pueden plantear objeciones incluso a esos visados y hacer un informe, pero eso sabemos que en la práctica es muy complicado y al final, pues en muy pocas ocasiones se ve que un fiscal, ante una negativa de un superior a que se tramite un asunto, en contra de su criterio, plantea un conflicto de esa naturaleza, ¿no? Entonces, eso realmente a nivel de la investigación del fiscal tiene que corregirse y tiene que darse una autonomía funcional y al final los superiores jerárquicos tienen que quedar una cuestión más de coordinación, pero sin que esa autonomía quede afectada. Entonces, bueno, ahí yo creo que hay mucho recorrido y probablemente, como dice la compañera fiscal, no valdría una mera modificación de su estatuto orgánico, sino solamente un nuevo estatuto que contemplase o encajase dentro de esta previsión. Y esa es un poco la perspectiva que nosotros vemos y bueno, pues creemos que es un sistema que se adapta a nuestro perfil europeo, muy complicado. Yo entiendo que hay muchas reticencias porque estamos cargándonos un sistema de más de casi 2 siglos, ¿no?, de investigación por parte del juez, pero los que hemos sido jueces instructores, es verdad que actuamos con absoluta autonomía e independencia, pero a veces hay que reconocer que es muy complicado, de una parte, tener una posición proactiva en la investigación y a su vez tener una posición de garantía. Es muy complicado, porque por una parte estás acordando diligencias para el esclarecimiento de los hechos de forma constante y luego hay veces que hay vulneración o posibles vulneraciones de derechos fundamentales que tú mismo acuerdas con la finalidad de esclarecer los hechos. Es verdad que actuamos con total independencia, pero la apariencia muchas veces puede ser de cierta contaminación, porque el juez que acuerda proactivamente una investigación, luego a su vez tiene que resolver los recursos contra muchas de las propias decisiones que la adopta a nivel de juez de garantías. Y eso, pues hay muchos ciudadanos que les cuesta entenderlo, que, insisto, no es que ofrezca especial problema porque actuamos con plena profesionalidad, pero mezclar muchas veces las funciones instructoras con las funciones de garantía pues no es lo mejor. Es mejor dividirlas y separarlas, ¿no? Así que un poco esa sería la perspectiva respecto de las preguntas que me has formulado. Muy bien. Emilio, ¿intervienes? Emilio Avellán. Sí, no sé si me escucha bien. Sí, perfecto. Sí, el problema, en el informe que hemos hecho de foro, precisamente criticábamos que la exposición de motivos de la reforma cargaba un poquito contra la figura del juez de instrucción y hacíamos constar expresamente los párrafos donde el cambio venía dado por la crítica al sistema anterior. Por eso yo creo que estamos totalmente conformes con la exposición que ha hecho el profesor, de forma, a nuestro entender, bastante correcta. Y, por otro lado, la puntualización que ha hecho el compañero sobre la situación del fiscal, que en Europa podría instruir y en España no. Aquí tenemos también fiscales instructores que lo hacen fenomenal, como estos son los fiscales de menores. Y en menores hay una instrucción por el fiscal que no tiene ninguna pega. Nosotros, lo que decía María al principio, es que no nos rasgamos las vestiduras con el cambio de sistema, ¿vale? Pero actualmente, con la situación actual del Ministerio Fiscal, es absolutamente inviable. Con la dependencia jerárquica es absolutamente inviable. Y la otra consecuencia es que si se cambia el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal para adaptarlo a la ley orgánica, a la situación del juez de instrucción actual, lo que podría venir determinado es que sin más se cambia fiscal por juez, juez por fiscal, con lo cual habría un cambio de nombre sin más, ¿vale? Esto respecto a lo que habéis comentado antes.
Gracias. Muy bien. Silvia. Enciende. Silvia, el micrófono. Silvia, enciende. ¿Ya? ¿Bien? Ahora, sí. Menos mal. Que nada, súper interesante, me están encantando vuestras aportaciones, pues una maravilla. Tenemos que haber dedicado esto 3 días, porque tenemos tanto de lo que hablar. En cuanto a tu pregunta, ¿quién y cómo? ¿Quién o cómo? Me quedo con quién y cómo. O sea, ¿quién? ¿Vale? Pues si se empeñan en que sea el fiscal, me niego a decir que esté siguiendo la estela europea, porque la Fiscalía Europea está creada con nuestros representantes. O sea, tenemos a, como en Miss España, pues tenemos a Conchita Sabadell, que es nuestra Miss España, ¿no? Es nuestra fiscal representante, pero para unos temas muy determinados. O sea, se funciona de otra manera. Aquí funcionamos llevando la instrucción al juez y, por otra parte, el fiscal, que también puede pedir diligencias. ¿Que lo tiene que llevar el fiscal? Muy bien. ¿Quién? ¿Cómo? Con medios, que no los tenemos. A ver, Jesús, tú tienes una oficina con ¿cuántos funcionarios? 7. Yo tengo media funcionaria. ¿Qué voy a hacer? O sea que, insisto, es muy bonito, pero esto es poner la casa patas arriba. Y, por supuesto, tenemos el gran problema de la Fiscalía, que también tendríamos que cambiar uno de nuestros principios, que es la sumisión jerárquica. Porque, a ver, personalmente no puedo hablar porque no he sentido presiones, pero sí que es verdad que muchas veces se funciona a golpe de teléfono. Entonces, el día que tengamos un fiscal general de los fiscales y no un fiscal general del gobierno, que lo elige el gobierno, pues igual las cosas cambian. Pero de momento, nos guste o no, y como fiscal, y me encanta mi trabajo, hay que reconocer que somos muy políticos. Experimentos en la instrucción, pues sí, anticorrupción, instruye. Menores, instruye. En violencia, Jesús lo puede decir, tenemos un consenso estupendo entre jueces y fiscales, que es una maravilla, que instruimos como quien dice a medias. Pero en fin, que esto hoy por hoy me parece un disparate. Muy bien. Un poco sobre... María, ¿querías añadir algo? ¿Me parecía? Ah, no. No, bueno, que me ha gustado eso de quién es cómo y cómo es reforma. O sea, es que no se pueden separar las 3 cosas. Quién lo hace, pues será según cómo lo haga y con qué legislación lo haga. Y llevar a cabo una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal o solo un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, visto el anteproyecto, es insuficiente, porque la previsión de la adjudicación de la instrucción literalmente otorga al superior jerárquico la posibilidad de quitar y poner a los fiscales desde el principio o a mitad de una investigación. Entonces, a partir de ahí, lo que quiera poner el estatuto nuevo del Ministerio Fiscal, pues nos va a dar igual, porque si esto sale adelante, está claro que van a poder hacerlo y que del principio jerárquico no se prescinde. Me ha gustado la intervención del profesor, no obstante, relativa a la independencia judicial, que es uno de los bastiones de foro que suscribo totalmente, que así no podemos seguir porque desde luego es como la mujer del César, no solo hay que serlo, sino también hay que parecerlo. Muy bien. Sobre la pregunta que he hecho, entiendo, Javier, que me había respondido, pero me puedes ampliar, dime. No, pero alguna... Sí, por eso. Si me dejas... Sí. Yo querría, sí, hacer un par de matizaciones, ¿no? O de reflexiones. Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que tiene que quedar claro, diga lo que diga el anteproyecto, es que el juez de instrucción y la instrucción está regida por el principio acusatorio. Que nuestro juez no es inquisidor. Es decir, que no hay ninguna tacha de nada, ni de inconstitucionalidad, ni hay ninguna imposición de Europa. Es decir, que es una opción de política legislativa. Eso me parece muy bien. Pero tenemos que tener claro que no hay ninguna imposición ni ninguna exigencia. Que un legislador pretende cambiar de modelo me parece bien, pero lo que no puede es poner ninguna tacha de inconstitucionalidad ni ninguna exigencia europea para cambiar de modelo. Será porque es su opción de política legislativa. Y tendrá que justificar por qué. ¿Por qué molesta el juez de instrucción siendo plenamente constitucional? ¿Por qué molesta el juez de instrucción cuando Europa no lo exige? ¿Por qué molesta el juez de instrucción cuando en Francia sigue existiendo el juez de instrucción que allí nació y sigue existiendo? ¿Por qué sigue existiendo en Francia para los delitos no pequeños ni leves, sino para los delitos graves?
el juez de instrucción. Y además con una relevancia, evidentemente los delitos graves son siempre menos que los delitos menos graves o leves, pero tiene una relevancia muy importante todavía el juez de instrucción. Por lo tanto, basta con esa cita simplemente de Francia para también negar digamos, el ser una rara avis dentro de Europa. Si nombramos raras avis, tendríamos que decir que Francia también es una rara avis. Francia, por lo tanto, tiene un modelo, un proceso bimodal, como se le ha llamado antes. Tiene, por un lado, juez de instrucción y tiene también fiscal investigador o fiscal instructor. Pero es que nosotros también lo tenemos con el juez de menores. Digamos, y podemos tenerlo ahora, si al final el proyecto de ley sale adelante, con la Fiscalía Europea. Y tenemos un proceso penal, pero para el delito concreto que he mencionado antes. Y tendremos un proceso donde investigará el fiscal, ese sí, por imposición europea, por exigencia del reglamento del Consejo. Pero en los demás ámbitos no es una opción de política legislativa. Que se hayan puesto de acuerdo los partidos políticos, digamos, en los últimos años, nunca así en los años 80 ni en los años 90, jamás. Pero no sé por qué, pues se han puesto de acuerdo, pero es una opción de política legislativa. Me parece muy bien. Pero tendrán que justificar ellos que ese modelo es constitucional. No porque Europa lo tenga o parte de los Estados europeos lo tengan, sino porque no vulnera el 117.3, porque no vulnera el 117.4, porque no vulnera el artículo 14, porque no vulnera el 24.1 de la Constitución. Bien, eso es lo que tiene que justificar, porque respecto del juez de instrucción es claro, después de 30 años de jurisprudencia constitucional y de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no lo vulnera. Bien. Otra cosa también que quería decir es que efectivamente, si casa mal, que yo también puedo convenir en ello, que digamos que un mismo órgano judicial pues acumule dos funciones como la función investigadora y la función de garantía de los derechos fundamentales, porque a veces es verdad que bueno, que pueden entrar en liza o puede, en fin, puede haber algún problema, pues bueno, no pasa absolutamente nada, ya lo he dicho antes. Eso no nos debe de llevar al lado opuesto del Ministerio Fiscal. Como lo acumula ahora el juez de instrucción, pues nos tenemos que ir al fiscal. No, quítesele al actual juez de instrucción aquellas competencias de garantías de derechos fundamentales y aquellas competencias de la fase de la audiencia de la fase intermedia, y désele o bien a un juez de garantía las dos, o a un juez de garantía y a un juez de la fase intermedia. Punto. Y por lo tanto teníamos un juez puramente investigador, pero absolutamente independiente y sin ninguna tacha de absolutamente nada de parcialidad y de falta de independencia. Tendríamos un juez de garantías también independiente y otro juez de la fase intermedia. No habría ningún problema. Ahora, me tendrá que decir quien defiende lo contrario por qué prefiere un fiscal dependiente, digamos, jerárquicamente, según su estatuto actual, a un juez independiente que se limite solo a las mismas funciones que se le van a asignar al fiscal. ¿Por qué? Bien, y la última consideración que quería hacer era relativa, digamos, un poco a la historia, ¿no? Digamos, la historia hay que tenerla también un poco en cuenta, ¿no? La tradición, en estos últimos 3 décadas, ¿no? Bueno, si vemos los casos de corrupción más graves que han asolado España, veremos que la inmensa mayoría de ellos, por no decir todos, ninguno de ellos ha sido iniciado ese proceso penal a instancias del Ministerio Fiscal. Ninguno. Es decir, miremos el que quieran, los Gürtel, los ERE... La acusación popular, siempre así. El que sea. Quiero decir, ha sido la acción popular. Es decir, esa denostada acción popular es la que ha puesto de manifiesto la corrupción en España, que se cuenta por doquier y que afecta a todos los partidos políticos que han tocado poder. Claro, eliminar de un plumazo al juez de instrucción, que es el que lo ha destapado junto con la acción popular, y decir y confiar en que el Ministerio Público, que no, ya digo, no ha destapado, aun cuando salían informaciones periodísticas en muchos casos, quiero decir, y se sabía y se hablaba, porque los periodistas iban por delante, no se le ocurría ejercitar nunca la acción penal. Quiero decir, en esos casos, que esa es la historia, eso es lo que la historia demuestra, confiar plenamente en que sí lo haga ahora, bueno, pues yo no tengo esa confianza, la verdad. Es decir, me la podrá demostrar luego con el día a día, pero lo que ha demostrado hasta ahora es que pudiendo hacerlo no lo ha hecho. Por lo tanto, ser dueño ahora de la investigación, pues digamos que esa
tacha, digamos, o esa sensación que puede tener muchas personas y la sociedad en general de que la Fiscalía no es independiente y que el juez de instrucción puede tener muchas pegas, digamos, que podrían eliminarse haciendo lo que acabamos de decir, pero que sí que es independiente y nadie duda de la independencia que tiene y de los casos que ha aflorado, digamos, pensemos en los ERES y pensemos en quién fue la jueza de instrucción. Bueno, pensemos, ¿ese modelo de juez de instrucción es el que es antigarantista? ¿Ese modelo de instrucción es el que es inquisidor? Bueno, pues yo creo que, en fin, que con muchas reformas, pero con mucha cautela, pues se puede todavía confiar en la figura de juez de instrucción que sigue estando vigente en Europa. Nada más. Muy bien. Si queréis añadir algo y si no pasamos al último punto. Yo solo quería decir una cosa, abundando un poco en lo que se ha expuesto ahora. Nos resultó muy, muy doloroso leer en la exposición de motivos en relación con esto. El punto 5 dice literalmente, y se refiere a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dice que esa jurisprudencia dejaba entrever, y leo literalmente, la sombra de duda que seguía pesando sobre el juez de instrucción. Sorpresa. Y sin embargo, en el punto 16, cuando intenta justificar en cierta medida la atribución de la instrucción al Ministerio Fiscal, habla de que tiene un deber de imparcialidad, y leo de nuevo literalmente, inherente a su especial posición constitucional como defensor objetivo de la legalidad. Eso es toda la justificación que se puede encontrar en la exposición de motivos relativa a este cambio de competencias y, desde luego, como jueces me parece que es inadmisible que en el texto de una ley de enjuiciamiento, ya sea en la exposición de motivos o en el articulado, se ponga en duda la función del juez de instrucción. Podemos discrepar en si el modelo más apto es uno, es otro, el juez de instrucción con un juez de garantías, pero esto a mí me pareció inadmisible, esto es impresentable. O sea, no es que nos parezca mejor uno u otro, sino que el texto de la ley en su exposición de motivos pone en duda la función que durante años han hecho los jueces de instrucción en este país. Y eso, desde luego, en fin, creo que no deberíamos pasar por ahí y hay que pelear en la medida de lo posible que no sea, que lo es, la justificación presunta de la modificación que se pretende llevar. Quiere hablar también José Benito, que es del Sindicato de Oficinas Judiciales, ¿no? Vale. ¿No se oye? A ver, no se oye. No se oye nada. Ahora. ¿Ahora? ¿Se oye o no se oye? Tiene el micrófono apagado. A ver. José, abre el micrófono, por favor. José Benito, el micrófono. Es que no se oye nada. Y el audio. ¿Se oye ahora? Ahora. Perfectamente. Sí. Ahora se me oye, ¿no? Sí, ahora. Y ahora sí, ¿no? Bueno, solo dos cuestiones. Yo soy representante, primero, estoy jubilado ya. Soy gestor procesal y administrativo de la Administración de Justicia, he trabajado en juzgado de instrucción, mi último destino ha sido el Tribunal Constitucional, en la Sala Segunda, y soy vocal de la Junta Directiva del sindicato, de la Asociación Sindical Justicia y Progreso. Desde el punto de vista, me interesa mucho la reforma desde el punto de vista de la oficina judicial y de los trabajadores que tienen que cubrir la misma. En principio, hacer una puntualización, y es que el homenaje a Alonso Martínez hay que seguir manteniéndolo, porque una ley de 1882 que siga vigente hoy en día con las sucesivas reformas no es para poner un monumento, sino es para ponerle, el nombre de una ciudad completa, Alonso Martínez. Es una ley muy bien hecha en su momento, pero de 1882. El tema del cambio del sistema judicial penal, el sistema procesal judicial español, se viene llevando, yo vengo yendo en mi oficina, en mi trabajo, en mis condiciones, pues casi de siempre. Desde siempre. En el trabajo en el juzgado de instrucción, en el que yo he trabajado durante muchísimo tiempo, colaborando con el juez, con el fiscal, la figura del juez instructor, que tiene todos sus méritos y que desde luego no es inconstitucional, aunque incluso, como ha dicho el profesor, el juez de instructor francés, que es una copia, y lo copiamos en el sistema español, el juez de instrucción francés ha sido puesto también en entredicho por el sistema legal en la Comunidad
la Comisión Europea. En su momento hubo un trabajo que también se ponía, aunque sigue funcionando, y me parece que es absolutamente garantista. Todos los jueces y todos los tribunales son absolutamente garantistas y desde luego no hay ningún reproche constitucional a su trabajo y a su función. Pero sí ha existido un problema que por lo menos desde el punto de vista práctico hemos detectado. Nosotros llegamos, pues el juez está instruye una causa, practica todas las diligencias habidas y por haber, que normalmente revisa el fiscal también pide las suyas, como puede pedir la defensa, pero el juez es el que realmente está impulsando la instrucción. Llega un momento en que ya ha considerado que las diligencias de investigación son las necesarias que tiene que practicar el juez y dicta un auto que es el auto de procedimiento abreviado. El auto de procedimiento abreviado se ha trasladado al fiscal y mira por dónde el fiscal vuelve a poner diligencias. Eso es frustrante desde el punto de vista de la oficina judicial, que cuando el juez ha acordado todo lo que considera que debe acordar, resulta que luego el fiscal pide diligencias. Pero claro, el fiscal también tiene razón. El fiscal tiene toda la razón, porque el fiscal, yo concretamente hablando con el fiscal de mi juzgado en su momento, me decía lo siguiente, dice, bueno, es que el que luego tiene que defender esto en el plenario soy yo. Dice, si a mí me faltan flecos, ¿quién lo defiende en el plenario? Pues por eso, y por esa razón, y desde el punto de vista práctico, conforme a la actual ley, yo personalmente considero que es absolutamente necesaria la reforma, de la que se viene hablando desde el año 2011, la primera anteproyecto de ley, que no es de reforma de ley, no, es anteproyecto de una nueva ley de enjuiciamiento criminal. Y hoy en día, luego se cambió por el famoso Código Procesal Penal, que tampoco ha llegado a efecto, y esto estamos hablando de 2011, estamos en 2021. 2021. Yo personalmente no sé si es el momento, no sé si es el tiempo, no sé si es el lugar, no sé si las circunstancias lo acompañan, pero que hay que hacer una reforma, que hay que hacer una ley de enjuiciamiento criminal nueva es evidente. ¿Cuál es el problema? Que no puede hacerse sola y única y exclusivamente una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Hay que hacer una reforma de la ley de planta, del Consejo General del Poder Judicial, de un montón de leyes que acompañan, y entre ellas, lo que más me importa y lo que más me afecta, el sistema de la oficina judicial. De hecho, hay un proyecto, también un anteproyecto, que quiere modificar la ley orgánica para incorporar los llamados tribunales de instancia, etcétera. Una reforma muy, muy, muy importante, que sí, que es necesaria, pero que hay que acometerla con muchísimo cuidado y con muchísimo rigor. Yo creo que se tiene que empezar en algún momento. Ahora no es posible, pues no sé por qué, pero hay que seguir poniendo caminos y haciendo cosas para que esa ley de una vez por todas pueda llegar a funcionar y que se adapte a los nuevos tiempos, que de alguna manera yo creo que desde Europa también se nos pone, ¿eh? El tema del fiscal europeo de alguna manera viene a condicionar también esas cosas. Hay una serie de investigaciones, como decía la fiscal, Silvia creo que se llama, ¿no? Perdóname. Como decía la fiscal, pues es verdad, el fiscal europeo tiene unos cometidos muy concretos, pues se trata de delitos de carácter económico a nivel europeo, exactamente. Pero bueno, pero esa figura puede incorporarse. Ahora, eso sí, al fiscal, como bien ha dicho Silvia, hay que aportarle todos los medios necesarios para que pueda hacer una instrucción adecuada. Y el Estatuto del Ministerio Fiscal también debería modificarse en el sentido de buscar una objetividad clara del fiscal que va a intervenir en el caso. Ahora mismo, más o menos, hay una cierta objetividad de los jueces de instrucción, porque eso va, o bien entran por el juzgado de guardia, o bien van por la oficina de reparto, las causas se reparten de una manera más o menos objetiva, sin que puedan ser señaladas a un determinado juez o a donde no. En el caso del fiscal debería ser exactamente igual. Ahora sí comprendo que choca un poco con el principio de jerarquía. Si hay un fiscal jefe que puede controlar y decir que le mando esto a un fiscal o a otro tal, pues eso puede crear una cierta inseguridad. Por eso, la reforma, que considero que es absolutamente necesaria, creo que se tiene que hacer con muchísimo cuidado, con muchísimo rigor y acompañándose de todas las demás reformas necesarias. Es un trabajo muy difícil. Yo no sé si estoy hablando de utopía, pero yo creo que, y por lo que he oído en general, creo que en gran parte de los intervinientes están muy de acuerdo en que hay que reformar algo, y que hay que hacer algo nuevo. Que lo que hay, pues no cubre todas las necesidades y crea ciertas dudas, Crea ciertas dudas. Y con eso acabo. Muchas gracias por escucharme y muchísimas gracias sobre todo por haber invitado a la asociación sindical que yo represento a este foro, que me parece interesantísimo y ojo que hacéis excepcional. Un aplauso para vosotros, de verdad. Vale, muchas gracias, Jorge. Pues liga... A ver. No oigo. Ah, sí. No sé si era Jesús, vale. Que ligado a lo que comentabas sobre las reformas que son necesarias
que tendría que introducirse en la ley de enjuiciamiento criminal. Si nos podríais comentar cada uno cuáles consideréis que serían necesarias, ya sea a nivel estructural, a nivel organizativo, sobre modificación de las fases del procedimiento. Habías apuntado, María, antes sobre el tema de la ejecución, que te parecía interesante que se regulase específicamente. No sé si veis necesidad sobre que se incluyan determinadas reformas más. Yo que sé, por ejemplo, que en lugar de dictar un auto de procesamiento, que directamente se prepare ya para el juicio oral, sin necesidad de hacer ese auto de procesamiento, por ejemplo. Reformas que consideréis que sean necesarias. Fernando. Mira, sí, bueno, yo hay un tema que ha comentado antes la compañera, que es verdad que es un poco llamativo, ¿no? El tema de las comparecencias, que se prevén tanto en las preliminares como en la fase de ejecución. Pero ya aquí quería un poco traer a colación algunas experiencias que algunos órganos de enjuiciamiento en algún momento hicimos sobre este particular. Especialmente, yo tengo que referir que hace ya unos años, el año 2013 precisamente, uno de mis destinos en Cartagena, pero luego también en Guadalajara, Jesús lo conoce de propia mano, se hicieron este tipo de comparecencias que dieron lugar a la concesión por el Consejo del Premio a la Calidad de la Justicia del año 2013. Invito pues, a que se vean, por ejemplo, los resultados que se obtuvieron con estas comparecencias, mucho más garantistas. Salimos del papel y además se evitan muchos recursos. Por ejemplo, en el ámbito de los juzgados, fuimos 3 juzgados de lo penal en Cartagena los que implementamos este proyecto piloto, y se rebajaba la pendencia en las ejecutorias más de un 50% en año y medio. Y se rebajó la pendencia en señalamientos con estas comparecencias preliminares, porque se evitaban muchísimas suspensiones y sobre todo se podían resolver muchísimas cuestiones incidentales. Se bajó también la pendencia en un tanto por ciento muy elevado. Entonces yo creo que, por ejemplo, los proyectos de ley tengan en cuenta experiencias jurisdiccionales, incluso avaladas, como fue nuestro caso por el Tribunal Superior de Justicia de la región de Murcia, pues yo creo que es bueno, porque nos escuchan a los jueces y ven también las cuestiones. Muchas veces tenemos miedo o temor a nuevas experiencias, pero luego también nos quejamos que tenemos grandísimas cargas de trabajo, de que al final los que hemos estado en órganos de enjuiciamiento o seguimos estando, como es mi caso, que ahora estoy en la Audiencia Provincial de Madrid, pues es que es patético la cantidad de suspensiones que se tienen. Es que no sé, el de las suspensiones es un problema enorme para el ámbito del enjuiciamiento. Y decíamos de la ejecución, es que precisamente este proyecto de las comparecencias en Cartagena surgió con motivo de que era imposible ejecutar las penas. Es decir, cuando tú incoabas una ejecutoria y querías citar a un alemán o a un inglés que había cometido un delito, pues es que habían pasado 6 meses. Ahora, cuando tú en el propio auto de incoación de la ejecutoria señalas una comparecencia a 10 días, pues a lo mejor resulta que a lo mejor el inglés le tienes todavía por allí y puedes ejecutar la pena, y otras muchísimas cosas. Yo hay que decir que no todo es blanco-negro. Por supuesto que hay que tener en cuenta, y muchas veces el legislador no sabe cuál es la realidad de los juzgados, pero no debemos cerrarnos a novedades que puedan mejorar nuestra calidad de trabajo y sobre todo también la cercanía al ciudadano, porque no es lo mismo decidir una suspensión teniendo al ciudadano enfrente que el papel que todo lo soporta. Y que al final, cuando llegan los informes muchas veces de fiscalía o tú pones un autorresolutorio y una suspensión, pues muchas veces no sabes cuál es el trasfondo detrás, es una familia con problemas estructurales, si tiene problemas económicos, y también esas comparecencias me han llegado a venir hasta los jefes de un penado a manifestar que era un estupendo empleado y a demostrar que merecía una segunda oportunidad. Eso en papel es algo inconcebible. Entonces, lo que quiero decir es que no nos cerremos a esas alternativas, que evidentemente no es todo. Entonces, que podemos aprovechar la coyuntura para mejorar aspectos organizativos que sabemos que pueden funcionar, y por lo menos hacer una introspección, siempre avalado por estudios, por incluso experiencias de este tipo, para valorar, pues mejorar nuestra forma de funcionamiento y ser más eficaces y más garantistas con el ciudadano y más cercanos. Muy bien. ¿Puedo intervenir? Yo también quisiera intervenir. Sí, María. Vale. A ver, Vale. yo corrígeme si me equivoco, porque creo que leí el premio que os dieron y lo que hacíais, y a lo mejor me falla la memoria, pero creo que vosotros hacíais una comparecencia previa al acto de juicio, separada del juicio,
Y luego hacíais, como bien has dicho, en el auto de incoación citabais una comparecencia en la que analizabais todo. Es decir, entrabais ya a valorar suspensión, liquidaciones, todo ese tipo de cosas. Sí, era una comparecencia, eran ejecutorias. El premio fue por el ámbito de las ejecutorias. Claro, y ahí lo que hacemos era citar para valorar alternativas al cumplimiento de la pena del centro penitenciario. Pero es que estamos hablando de una comparecencia previa a juicio, y de una comparecencia al inicio de la ejecución. Entonces, este anteproyecto va infinitamente más allá de una comparecencia antes de juicio y de una para cuestión. Además, fíjate, la regulación de una comparecencia previa a juicio para las cuestiones incidentales, las alegaciones... Es fundamental y en civil ha funcionado muy bien. Exactamente, es estupenda, pero estás hablando de 2 comparecencias, 2. Y este anteproyecto va infinitamente más allá. Y además olvida que el Código Penal dice que sobre la suspensión hay que resolver en sentencia siempre que sea posible. Y eso no necesariamente hay que hacerlo en las conformidades, sino que cuando citas a las partes en el auto de admisión de prueba, les dices que vas a resolver y que te planteen todas esas cuestiones que estás tú planteando, te las pueden plantear en juicio y resuelves en sentencia, aunque sea contenciosa. Entonces, compartiendo que eso funciona, es que eso no tiene nada que ver con lo que regula el anteproyecto. Entiéndeme, puede haber sido el embrión de la idea, pero el legislador ha ido mucho más allá. Y realmente entendemos que es inoperante la previsión que establece, porque son comparecencias absolutamente para todo y individualizadas. No es que sea una al inicio de la ejecución y dilucidamos todo lo que hay, sino que es cada vez que damos un paso en la ejecución tiene que venir el penado. Y eso, pues desgraciadamente, es irreal. Entonces, me pareció además muy bien vuestro proyecto. Nosotros hemos aplicado algunas cosas de esas características en Pamplona en muchas ocasiones y creo que funciona. Pero claro, es que hablamos de 2 comparecencias, incluso una de ellas la puedes asumir a juicio y no te haría falta. Y esto es otra cosa. O sea, es que lo que regula el anteproyecto va infinitamente más allá. Comparto contigo que, pero claro, ahí la ventaja que tenemos los que juzgamos y ejecutamos es que le demos la cara al acusado y sabes perfectamente quién es. Otra cosa es si un juzgado juzga, un órgano es de enjuiciamiento y el otro es de ejecución, que, ojo, es lo que prevé el anteproyecto, ¿eh? La sección de enjuiciamiento y la sección de ejecución. Lo separa. Luego, la dificultad para ponerle cara y saber de quién estás hablando va en aumento. O sea, estoy de acuerdo contigo en que vuestro proyecto era estupendo, pero me temo que el anteproyecto... No, pero por cerrar este tema, lo que decir que coincido contigo es que al final muchas veces cuando hablamos los operadores jurídicos coincidimos en muchas cosas, seguro, muchas más de las que parece. La práctica es igual. Igual que unas comparecencias de este tipo, a los que nos hemos dedicado al enjuiciamiento y a la ejecución, nos pueden parecer súper útiles e interesante, lo que no tiene sentido es comparecencias para todo, porque es irreal y además paralizaría un juzgado. En eso estoy con vosotras. A lo mejor en ese aspecto son temas que sí que el proyecto habría que incidir y decir, oiga, dejen ustedes las comparecencias que sean absolutamente necesarias, pero no nos hagan aquí compartirlo todo, porque luego, claro, hay que citar a todo el mundo. Y citar es muy complicado que luego la gente venga. Entonces, esa es la realidad. ¿Podría hacer una puntualización? Sí, Emilio. Yo estoy con la línea de mi compañera de María absolutamente. Es decir, la interpretación, partimos del código, que es una interpretación que hace una interpretación buenista de lo que es el acusado, máxime el penado hoy en día, máxime con los problemas que tenemos de salud mental de los penados en este país, que ahora son una gran parte. Las suspensiones, yo no detecto ese problema, y lo que sí hemos puesto sobre la mesa para reducir la pendencia desde hace mucho tiempo es aprovechar una figura jurídica que tenemos en este país y que no se aprovecha para nada por una interpretación excesivamente garantista del proceso penal, que es la figura del procurador, ¿vale? Si cuando se le toma declaración al investigado se le asigna un abogado y un procurador, y a partir de ahí todas las resoluciones que son procedimentales únicamente se notifican a ese procurador y a ese abogado, la fase intermedia, que es la fase que más tiempo cuesta realizar, se reduciría enormemente. Y en cambio no se aprovecha esa figura y da lugar a que una instrucción, por ejemplo, de 3 meses, luego la fase intermedia para cuando logras notificar el auto de PAB a ese acusado, pues sean 6 meses más. Entonces, si queremos reducir la pendencia, lo tenemos súper fácil. Otorguemos la posibilidad al procurador que una vez que se le designe, todas las notificaciones que no sean personalísimas, reduciendo las notificaciones personalísimas, que no tiene sentido, por ejemplo, en el auto de PAB, por ejemplo, reduciríamos la pendencia exponencialmente en este país.
Y lo que decimos de las comparecencias masivas, yo soy un fan de las vistas, ¿vale? Pero las vistas, en concreto, pues si hay una vista para el juicio y otra vista para ejecución, perfecto. Pero es que la ley de enjuiciamiento criminal del proyecto es demencial. Es decir, para un proceso con una medida de seguridad ordinario se pueden prever hasta 4 o 5 vistas en ejecución, con sus citaciones, colapso de la oficina judicial, etcétera, abogados, fiscales y a nosotros mismos, vaya. Entonces, no comparto la tesis del compañero en ese sentido, ¿vale? Silvia, sobre a nivel práctico, ¿qué reformas consideras que serían necesarias? Micrófono, Silvia, micrófono. Micrófono. Silencio ahora, ¿vale? Ahora. Sí, vale, fenomenal. Pues nada, yo soy muy simple, simplemente un chiste que ha circulado mucho por WhatsApp, que creo que se ha hecho realidad. ¿Os acordáis de cómo llamas a tu perro? Recurso de reforma. Ah, porque no sirve para nada. Pues es que el recurso de reforma es absolutamente inútil y lo único que hace es dilatar los plazos. O sea, si un juez, y sobre todo si hablamos de tema de prisión, le recurren en reforma a subsidiaria de apelación, o luego posteriormente a apelación, estamos dilatando. O sea, el recurso de reforma, fenomenal con lo que lo decida otro compañero, porque esto no lleva ningún sentido, sobre todo en temas de prisión. Yo en prisión, además, evitaría cualquier tipo de reforma y directamente apelación para que vaya. Y sobre todo cuando haya menores. O sea, víctimas, tenemos una jurisdicción de reforma y de protección de menores, pero no tenemos una jurisdicción propia de menores cuando la tenemos en violencia sobre la mujer. Y es que las mujeres, pues bueno, pues somos mayores de edad, somos capaces y los menores son mucho más desvalidos, el menor víctima. Entonces, bueno, pues son cosas planteables que creo que esta ley de enjuiciamiento criminal, en los novedosos procedimientos que ha creado, ha dejado fuera. Aunque creo que hay rumores de que algo van a hacer en cuanto a la víctima menor. En fin, eso es lo que pienso. Vale. Don Javier. Javier Vicente. No, a ver, la vecina, perdón. Javier Vecina. Bueno, sí, yo un par de cositas. Vamos a ver. Quizá la primera, que a mí me preocupan y creo que son muy importantes tener en cuenta, yo creo que primero es el control judicial de la actuación del Ministerio Fiscal. Quiero decir que esa es la pieza clave del sistema. Creo que hay que tener muy claro, lo digo porque al leer la ley de enjuiciamiento criminal, el anteproyecto, pues hay determinadas veces que no queda muy claro y por lo tanto, y la lectura siempre hay que hacerla en esta línea, creo, que es la que yo voy a decir ahora, y es que como el Ministerio Fiscal no es un órgano independiente, no es imparcial, pero no es independiente, pues no puede desempeñar, como sabemos, la potestad jurisdiccional ni tener la última palabra en nada. Por lo tanto, todo debe de ser, cualquier decisión, debe ser susceptible de ser recurrida ante el juez, que corresponda en cada caso, ante un tribunal, y no solo las decisiones que tome, sino que lo que creo más importante, las que no tome. Es decir, la inactividad del Ministerio Fiscal, igual que la inactividad de la Administración Pública Residenciable ante la jurisdicción contenciosa administrativa, y no solo las disposiciones y los actos administrativos, también la inactividad cuando viene obligado a ello, en aquellos casos en los que el fiscal viene obligado a actuar, por mandato de la ley, por ejemplo, a iniciar el proceso penal, porque hay unos hechos claramente delictivos o hay una noticia criminis. En esos casos, digamos, no solo tiene que ser susceptible de ser recurrido la decisión de iniciar el procedimiento penal, sino también la de no iniciarlo. Es decir, aunque sea un silencio, aunque sea una inactividad. Quiero decir que es algo importante hacer una lectura también de la ley de enjuiciamiento criminal sobre aquellas inactuaciones o inactividades que puede llevar a cabo el Ministerio Fiscal y conculcar con ello también el principio de legalidad. Creo que esa lectura es importante, creo que no ha quedado suficientemente claro y creo que hay que aplicar al Ministerio Fiscal pues esas dos sentencias del año 2019 y 2020 del Tribunal Constitucional respecto de los letrados de la Administración de Justicia. Por lo tanto, no puede haber ámbitos de inmunidad, ámbitos de actuación del letrado de la Administración de Justicia, ni puede haberlos ahora del fiscal inmunes a la jurisdicción. Creo que eso es una lectura que hay que hacer y que creo que respecto de la inactividad no queda muy claro en la ley de enjuiciamiento criminal.
cuál es la actuación que se puede tener respecto a la inactividad del Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus potestades, que serían administrativas, porque estamos diciendo que esa actuación investigadora es administrativa, ¿no? Bueno, pues esa, digamos que deberíamos tratarlo, aunque residenciándolo evidentemente en esta jurisdicción, pero como si fuera una administración, por tanto, todas las actuaciones que son residenciables ante la jurisdicción contenciosa administrativa tratar igual al Ministerio Fiscal. Segunda cuestión, creo que el tratamiento dado a la acción popular no es de recibo. Creo que denostar algo patrio, que somos muy dados a eso los españoles, es decir, una institución porque no está en Europa. Claro, es que fíjense, si no estuviera en Europa, tampoco tendríamos que tener, por no estar en Europa o no haberlo estado de origen, por ejemplo, la casación sin reenvío que tenemos. Aquí a nosotros nos parece muy bien que el órgano judicial del Tribunal Supremo, cuando casa una sentencia, se pronuncie sobre el fondo, ¿no? Cuando es por motivo de fondo. Preferiríamos que se reenviara como en la casación francesa o como en la casación italiana y tardáramos otros 3 o 4 años en dictar sentencia y que volviera otra vez al subir a la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Quiero decir que tenemos instituciones patrias que nos copian ellos. Es decir, por ejemplo, la casación sin reenvío es algo que es una institución española que han copiado Italia, ha copiado Francia. Bien. Por ejemplo, por poner un ejemplo. La acción popular debería pasar algo absolutamente igual. Quiero decir, es un instrumento esencial del control del poder. Yo creo que es que hay, no sé si a lo mejor de mis palabras se lo han podido intuir, pero a mí lo que me preocupa no es que el fiscal instruya, a mí lo que me preocupa es la indemnidad o la inmunidad del poder. Es decir, ¿qué es lo que busca? Es decir, la legislación, las leyes normalmente buscan una finalidad, una clara y otra muchas veces oculta, digamos, ¿no? Y ese ansia por cargarse al juez de instrucción, siendo constitucional plenamente y sustituirlo por el fiscal, ¿ustedes se imaginan cómo será un proceso penal contra aforados investigando el Ministerio Fiscal? Bueno, pues no hay más preguntas. Bien, entonces quiero decir, la última quizá, que me gustaría hacer una breve alusión, es a la casación, al tratamiento que se ha dado a la casación, ¿no? La casación penal. Creo que el legislador, en este caso, que ha sido muy técnico y que, en fin, en general, aquí no tiene ni idea. Quiero decir que aquí ha incurrido en un error grave de bulto por no saber qué es eso de la casación por interés casacional y por qué se introduce. Yo lo sé porque fui el artífice, y no fui yo exactamente, sino mi maestro, Vicente Jimeno Sendra. Yo, en su momento, pues hice un libro sobre la casación, y cuando ya estaba terminado hablé con mi maestro, ya tristemente fallecido, y la verdad es que ha sido una gran pérdida para todos. Y bueno, y yo tenía un modelo como el que ahora se quiere instaurar, voy a ser sincero. Es decir, una casación donde desaparecía la casación ordinaria y se sustituía por una casación por interés casacional, pues simplemente. Muy bien, en función de la finalidad que debe buscar la casación y del rol que debe asumir, en este caso la Sala Segunda del Tribunal Supremo, como rol uniformador. Bien, esa es su posición institucional. Pero mi maestro, que era mucho más sabio que yo, me llamó la atención y cuando se lo leyó me dijo: Javier, creo que hay que ser prudentes. Estamos jugándonos la libertad de la gente. Estamos jugando la libertad, sobre todo en los delitos graves de más de 5 años, estamos jugando con 6, 8, 10, 20 años de privación de libertad y por lo tanto el derecho al recurso creo que no podemos jugar con él. Creo que un invento como es este de la casación por interés casacional, que no sabemos cómo funcionará, creo que tenemos que ser muy prudentes a la hora de instaurarlo y deberíamos instaurarlo solo para los delitos, para el proceso penal por delitos menos graves. ¿De acuerdo? Competencia de los juzgados de lo penal y donde la audiencia provincial es la sala de apelación. Pero para los delitos graves, de más de 5 años de privación de libertad, creo que debemos de dejar la casación ordinaria, que es mucho más amplia, ¿de acuerdo? Que solo por la invocación de la infracción de ley se abre, y ver cómo funciona en los delitos menos graves la casación por interés casacional. Porque si actúa la Sala Segunda del Tribunal Supremo como actúa la Sala Primera del Tribunal Supremo e inadmite el 90% de las casaciones,
Nos estamos jugando no la propiedad, sino la libertad. La libertad de alguien que ha sido condenado por 10, por 15, por 20 años de privación de libertad y se queda sin recurso de casación porque no encuentra jurisprudencia o un caso similar al suyo, bien en las audiencias provinciales o bien en la doctrina del Tribunal Supremo. Por lo tanto, yo creo que ha pasado muy poco tiempo y esa es la verdadera esencia de por qué hay dos casaciones. Porque estamos probando, y eso fue lo que asumió el legislador. Y no es un error, no es una dicotomía absurda que no responda a nada, es que el legislador no sabe a qué responde. Pero yo sí, y por eso se lo digo a ustedes para que se difunda si lo pueden. Es porque tiene una lógica y no fue mía, como fue de mi maestro. Y quiero decir que cuando Vicente Gimeno pues, dice algo, pues por lo menos hay que tomarlo en serio, creo yo, ¿no? Y por lo menos reflexionar. Y eso, digamos, haberlo tachado así, de absurdo, como algo absurdo en la exposición de motivos, y haber abierto el interés casacional a la casación, donde fuerzas al recurrente a buscar una jurisprudencia contradictoria a la sentencia que recurres, y por lo tanto en casos similares, si no idénticos, y es muy difícil encontrar dos casos similares o idénticos en el proceso penal. Por lo tanto, mientras que no quede constancia de que en delitos menos graves la sala de lo penal no está siendo restrictiva en la admisión, y todavía no somos conocedores de ello, y todavía creo que no hay una base suficiente de experiencia como para poder acreditarlo, no podemos jugar con la vida de los condenados, porque mañana podemos estar cualquiera de nosotros en esa situación. Y nos gustaría tener una casación tan amplia al menos como la casación que han tenido nuestros abuelos y tatarabuelos en un proceso que hoy se tacha de antiguo porque tiene 140 años, pero que a cualquier anglosajón diría que es poco, porque si no la Constitución de 1787 americana sería vieja y le habrían dado ya una patada y no han tocado ni una letra siquiera. Quiero decir que a lo que a los europeos nos parece viejo, digamos europeos continentales, a los anglosajones les parece, con aquello del precedente, como algo en valor, ¿no? Y yo creo también que hay que poner en valor lo viejo si es bueno. Es decir, no por ser viejo es malo, necesariamente. Y nada más. Gracias por todo y espero que no haberme extendido demasiado. Muy bien. No sé si queréis añadir alguien alguna cosita más y si no doy ya la palabra a Jesús para que cierre la jornada. ¿Sí? Pues Jesús, todo tuyo. Bueno. Bienvenido. Hola. Antes de nada, disculpad porque me he incorporado tarde. Estaba de guardia, han sido 10 horas seguidas en sala. Y bueno, pues me ha dado mucha pena porque me hacía mucha ilusión el encuentro, pero la verdad es que Elena tiene unas tablas impresionantes y ya lo veo que lo ha hecho estupendamente. Y os doy las gracias a todos por vuestra participación. A algunos de vosotros os conozco, como a Fernando, a Javier o a Silvia, y me ha encantado oírlos, y a los otros pues los he conocido ahora y ha sido una sorpresa muy agradable. Yo lo que quiero que tengamos en cuenta es que esto es un punto de partida para que intentemos mejorar nuestra normativa procesal. El anteproyecto que tenemos ahora va con una vacatio legis, no lo sé, me parece que son de 5 años o incluso más. Con lo cual lo que está abriendo es un debate para que todos los actores jurídicos, todas las personas interesadas vayan aportando ideas. Algo así como una especie de tormenta colectiva de ideas a nivel nacional. Y vosotros que estáis aquí, pues representáis ese embrión de lo que queremos que sea una aportación de alto nivel científico, de gran profundidad doctrinal. Como ya sabéis, la plataforma ha elaborado un libro verde sobre la investigación criminal, tenemos una encuesta preparada y lo que queremos es llevar a cabo una recogida amplia de opiniones, de informaciones, de sugerencias para hacer un proyecto y una alternativa que pueda completar el texto que ahora mismo se nos ofrece por parte del Gobierno. Así que os emplazo a que todas estas ideas que tengáis, todo lo que se os ocurra, lo pongáis negro sobre blanco, nos lo hagáis llegar e intentaremos pues hacer una propuesta doctrinal que esté a la altura de un país tan avanzado como el nuestro. Yo he tomado nota aquí de algunas cosas interesantes que se han dicho. Bueno, lo que ha dicho Fernando de la comparecencia, como también ha señalado la compañera, pues es el embrión quizás de otras fórmulas que ahora se están acogiendo de una manera más formalizada. Yo tengo que decir que Fernando pues introdujo allí en Guadalajara muchísimas reformas que agilizaron
la tramitación de los procedimientos, que es en buena medida lo que nos interesa. También tengo aquí anotado lo que nos ha dicho el señor funcionario sobre el artículo 780.2. Es muy interesante porque a veces las instrucciones se atascan porque el Ministerio Fiscal pide diligencias que el juez no ha considerado. Esto, sin lugar a dudas, es muy interesante. Habría que considerar a lo mejor la posibilidad de que al cargo de juez instructor no accedieran solamente los jueces nobles, sino también magistrados experimentados que hayan pasado previamente por sala y, por lo tanto, tengan mayor experiencia. Pero a mí quizás lo que más me llama la atención es lo relativo a las comparecencias. Mirad, esto de las comparecencias puede aparecer como una extravagancia del legislador y decir, bueno, ¿y esto por qué se le ocurre? El caso es que es un modelo anglosajón. Nosotros tenemos un sistema que se inspira en el proceso romano canónico que se basa en la escritura y en la contradicción mediante los escritos de alegaciones y de contraalegaciones. Pero, sin embargo, en el derecho anglosajón el soporte escrito es mucho menor y se hace todo por comparecencias. ¿Esto es mejor o es peor? Tiene cada sistema sus ventajas y sus inconvenientes. Lo malo es mezclar ambos sin tener claro cuáles son los principios que los inspiran y hacer un monstruo híbrido que tenga lo peor de uno y de otro. Lo que ocurre en el derecho anglosajón es que cuando se hacen las comparecencias, el juez resuelve oralmente y ahí se acaba todo. No hay posteriormente que redactar una resolución escrita, con lo cual el sistema va mucho más rápido. Nosotros ahora, en las posibilidades que tenemos de dictar resoluciones orales, por ejemplo, los juicios de faltas por delitos leves, aunque sustantivamente son delitos leves, el procedimiento sigue siendo de faltas, podemos dictar una sentencia oralmente, in voce, pero después hay que redactarlo, con lo cual se alivia muy poco el trabajo. Por tanto, a la hora de elegir un modelo, hemos de ser consecuentes con todas sus consecuencias. Si multiplicamos las comparecencias, pero al mismo tiempo no aligeramos la tramitación escrita, pues entonces lo que vamos a tener es un monstruo de procedimiento. De todas formas, me resulta sumamente atractivo lo que se ha dicho de aprovechar a los procuradores, de que buena parte de las comunicaciones se hagan a través del procurador. Se pierde una enorme cantidad de tiempo con citaciones personales que en muy buena medida pues, serían prescindibles. Y con respecto a lo del sistema de las comparecencias, nótese, es muy importante, que lo que ocurre en derecho anglosajón es que buena parte de las decisiones que se adoptan son inmotivadas. Yo he estado durante un tiempo en el Reino Unido, en un programa de intercambio, trabajando codo a codo con fiscales y con magistrados de ese país, y les puedo decir que llevan una vida mucho mejor que la nuestra, porque ellos sencillamente resuelven, se van a su casa y, como me decía una magistrada, yo era antes abogada, ahora cobro menos de juez, pero sin embargo he descubierto mi vida privada porque tengo las tardes libres y los fines de semana también. Sencillamente resuelven in voce, no motivan y se van a su casa. Claro, este es el sistema que tienen ellos y que nos hemos de preguntar si lo queremos para nosotros. Yo he visto a un jurado dictar un veredicto a 20 años de condena sin elaborar un factum, sin dar una sola palabra de justificación. En el fondo tenemos dos concepciones muy distintas, la anglosajona y la continental. Y la continental se basa en la lógica, en la motivación y en la recurribilidad de los pronunciamientos judiciales. Es el embrión del método científico, eso lo dice un filósofo como Michel Foucault. Sin embargo, en el modelo anglosajón no hay una búsqueda científica de la verdad, hay un juego político, hay una negociación, es un sistema que se parece mucho al procedimiento civil, donde se deja a los libres intereses de las partes la negociación del resultado y donde tiene un importante componente ideológico. La investigación criminal no se concibe aquí como la aséptica búsqueda de la verdad, sino como una forma de hacer política criminal. Por lo tanto, un fiscal investigador no llegará a las mismas conclusiones si es laborista o si es conservador, si es de derechas o si es de izquierdas. Esto es absolutamente fundamental porque el modelo romano canónico que nosotros tenemos concibe la investigación como la búsqueda científica de la verdad y por lo tanto es objetiva, da igual que el que investigue sea de derechas o de izquierdas, sea de una ideología o de otra. Ese es el modelo que nosotros tenemos que definir y que los árboles no nos impidan ver el bosque. Es cierto que podemos mejorar muchísimo y hay una infinidad de detalles y de mejoras técnicas, algunas de las cuales se han puesto sobre la mesa ahora, de las que podemos aprender. Pero a la postre, lo único importante es el modelo ideológico que tengamos. Y aquí en España ha habido quienes han acariciado la idea de una investigación criminal ideologizada para que sea la ejecución de la política criminal del gobierno.
Esa es la primera duda que tenemos que resolver. Lo demás ya vendrá por añadidura. Y simplemente quiero decir que la postura que tiene la plataforma, y que repito una y mil veces, pero es que las cosas importantes hay que repetirlas aunque seamos pesados, es que lo importante no es quién investigue, sino jueces o fiscales, sino cómo se investiga. Y la investigación criminal tiene que ser absolutamente imparcial, independiente, inamovible, objetiva y alejada de la política. Si queremos una investigación por el Ministerio Fiscal, pues tendríamos que fijarnos en el modelo italiano o en el modelo portugués, donde son magistrados investigadores. Que se llamen jueces o que se llamen fiscales, se los debemos. Si lo que queremos es insuflar la política y la investigación criminal, entonces tenemos que ir a otro sitio. Pero claro, esto tiene problemas. Tiene problemas, como había dicho don Javier, de inactividad por parte de los órganos investigadores del Estado, que pueda haber casos de corrupción o de otra naturaleza que queden impunes. Pero a mí lo que verdaderamente me da miedo es otra cosa. No que queden casos impunes, porque al fin y al cabo estamos en una sociedad donde se supone que impera la libertad y es mejor absolver a un culpable que condenar a un inocente. A mí lo que verdaderamente me preocupa es que la investigación criminal, si tiene alguna conexión con la política o con la ideología, por muy remota que sea, se utilice para perseguir a alguien por motivos ideológicos. Y esto sí que es un grave peligro, algo que debería hacernos reflexionar muy atentamente. Si el día de mañana la investigación criminal tiene alguna conexión con la política, directa o indirecta, me da igual, si de alguna forma el gobierno o el parlamento pueden influir en la tramitación de algún expediente, insuflando criterios ideológicos o estableciendo un mecanismo en virtud del cual se pueda remover un investigador de un caso determinado o darle órdenes o instrucciones particulares, ninguno estaremos a salvo. Ninguno. Hoy a los jueces instructores podemos tener nuestros defectos, sin lugar a dudas, pero hemos prestado el juramento de atenernos únicamente al derecho y a la verdad. Y si nos salimos de eso, podemos ser castigados disciplinariamente. Si el día de mañana tenemos un órgano investigador que obedezca a otros principios en el cual la política o la ideología puedan influir poco o mucho, insisto, me da lo mismo, ustedes que están tan tranquilamente sentados ahora mismo en su casa podrían verse con que de madrugada llama a la puerta a la policía y no sea el lechero y acaben con sus huesos en la cárcel. No lo olviden, la ideología y la investigación criminal es veneno. Una gota de cianuro mata lo mismo que un litro. De esto tenemos que estar tan alejados como si fuera la misma peste, bueno, como si fuera el coronavirus, que es lo que está ahora de moda. Pues nada, pidiéndoles ahorita, dándoles las gracias y disculpándome por no haber estado desde el principio, nos despedimos y hasta la próxima. Gracias. Pues muy Gracias a gracias. todos. Muchas gracias. A todos. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Hasta luego, compañeras, compañeros. Hasta luego. Adiós. Adiós.